vocacional. Recording in process, ya. Entonces, un espacio abierto, como les decía, donde estamos invitando, ¿no es cierto?, a distintas personas que están relacionadas con la orientación vocacional a juntarse y a encontrarse principalmente para reflexionar sobre nuestra práctica, sobre los temas relacionados con este tema que no está tan visibilizado, ¿no es cierto?, especialmente en nuestro país y tenemos ahí una deuda. Entonces, la invitación es que podamos también formarnos entre todos y que creemos una comunidad de aprendizaje, básicamente. Entonces, con la Cote estamos como invitándolos acá y también la idea es que, bueno, nos juntemos una vez al mes y que también dentro de la comunidad hayan distintas personas que puedan llevar el espacio o que puedan plantear un tema, ¿ya? Entonces, ahora en este momento tenemos a la Vale Gran, ¿no es cierto? Y a Paula Torres, que nos van a hablar sobre cómo abordar la orientación vocacional en contextos escolares vulnerables. Ese es como el título. Y la invitación también queremos dejarla abierta a este grupo, si hay alguien que le gustaría como también llevar la próxima sesión, como para que lo piensen mientras estamos escuchando la Vale y cuando vayamos a la reflexión. Y nos gustaría, con Cote habíamos pensado que la próxima reunión sea más enfocada a ciertas herramientas concretas que tal vez nos puedan como orientar y dar luz en nuestra práctica de orientación vocacional. Entonces ahí la invitación queda abierta, lo vamos a escribir ahí en el chat para que si alguien del grupo quiera llevar la reunión la próxima vez, están cordialmente invitados a aquello. Claro, Eh, también hemos pensado que si hay más de una persona que quisiera compartir una buena práctica, podría ser como una pequeña mesa, ¿cierto? Tres personas que puedan como hacer algún aporte y ahí quizás sí sería bueno poder reunirnos antes, previamente, unos 45 minutos, qué sé yo, para poder coordinarnos. Así que se los queríamos plantear inicialmente para que los vayan masticando a lo largo de esta hora que tenemos. lo voy a dejar aquí escrito en el chat por si alguien quiere que nos escriba ahí, nosotros vamos como registrando si alguien está interesado. ¿Ya? Ya, entonces nada, ahora dejamos un poquito a la Beatriz y a y a la Paula también que puedan hacer su presentación y la idea es que esto no es como una charla así, sino que la idea es que ellas van a instalar un tema y que toda la comunidad, digamos, que estamos aquí podamos reflexionar frente a ese tema, ¿no es cierto?, opinar y poder también ir aportando a la discusión. Así que, vale, y Paula. Perfecto. Gracias. Voy a, por mientras, proyectar. Me avisan, por favor, si se está viendo, porque Sí, ahí se está viendo, Pau, habría que ponerla en grande ahora. bacán. Si hay cualquier pregunta que tengan, nos dicen en el chat o si después quieren hablar el micrófono, igual hay una parte final donde los vamos a hacer participar por si acaso, para que se preparen desde ya. Pero si tienen alguna duda, inmediatamente nos pueden escribir en el chat y ahí con la Paula vamos respondiendo. Dale nomás, Pau. Perfecto. Se ve bien, ¿cierto? No se ve como la miniatura de las caras al No, lado. se ve Ya. bien. Perfecto. Bueno, entonces, como habían comentado, vamos a ver un poquito cómo abordar o cómo está el contexto nacional en torno a la orientación vocacional en contextos vulnerables. Antes de comenzar, contarles un poquito de nosotros como fundación. Nosotros somos una fundación, una organización sin fines de lucro que lleva ya 17 años trabajando temáticas de orientación vocacional y financiamiento de la educación superior, sobre todo también en contextos de mayor vulnerabilidad. La Valentina es la directora ejecutiva de de la fundación. Trabaja hace bastantes años en estos temas y que tiene bastante experiencia. La Vale es profesora general básica y también es orientadora, ¿cierto? Y magíster en psicología educacional. Y yo soy psicóloga educacional. Entonces, eh, eso sobre nosotros hay un poquito para que ya nos vayan conociendo o si no habían escuchado sobre la fundación antes. Entonces, partiendo entonces un poco con el contexto educacional, el contexto nacional, nuestro sistema educacional, ¿cierto? En Chile de cierta forma se dividen como en tres pilares o está estratificado, ¿cierto? En tres formas, donde se encuentran las escuelas privadas,
escuelas subvencionadas, los colegios particulares subvencionados como los conocemos, y escuelas públicas. En general, estos tipos o modalidades de establecimiento están asociados en las escuelas subvencionadas y públicas a un menor capital social y económico y por ende como peores resultados académicos, por así decirlo, en comparación a las escuelas privadas. En ese mismo sentido, entonces, los estudiantes, ¿cierto? Ay, perdón. Una vez que finalizan su enseñanza básica, de cierta forma, como que tienen de cierta forma la posibilidad de elegir una modalidad de enseñanza media científico-humanista o una modalidad técnico-profesional, ¿ya? Em, Aquí, como vemos en este gráfico, que es del Policy Brief de Fundación Luxich, el 65% de los colegios tiene modalidad científico-humanista y el otro 35% en modalidad técnico-profesional. Sin embargo, a pesar de que la modalidad TP, ¿cierto?, corresponde al 35% de las escuelas, cerca del 80%, el 78% de los estudiantes pertenece al quintil de menores ingresos, ¿cierto? De estos estudiantes, entonces ahí nos enfrentamos a un contexto de una vulnerabilidad importante. Además, solo el 40% de los estudiantes que egresan, ¿cierto?, de la modalidad técnico-profesional siguen estudios superiores, ¿ya? Entonces ahí otra vez nos enfrentamos a un problema, ¿cierto?, que hay que, de cierta forma, buscarle la vuelta y ver qué es lo que está pasando en esos contextos. Perdón, estudios superiores, ya sea universitarios o técnico-profesionales. Claro, de nivel superior. Claro, porque ellos finalizan o tienen, ¿cierto?, un título de técnico nivel medio. Entonces, estudios superiores sería en la educación superior, hablemos de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Y bueno, las Fuerzas Armadas que también están incluidas en estudios superiores. Entonces, pasando un poco a la orientación vocacional y financiamiento de la educación superior en contextos vulnerables. En este texto, ¿cierto?, que también les enviamos sobre el acceso a la educación superior, que fue elaborado por Fundación por una Carrera en el año 2023, se encontró, ¿cierto?, según los datos que tiene el mismo Ministerio de Educación, que la modalidad de enseñanza media científico-humanista tiene un 63% de acceso inmediato a la educación superior versus un 44% de la modalidad técnico-profesional, ¿ya? Y después nos enfrentamos también a la postulación a beneficios estudiantiles estatales que en científico-humanista es del 77% y en la modalidad TP es del 67%. Entonces aquí, a pesar de que, por ejemplo, menos estudiantes TP ingresan o tienen un acceso inmediato a la educación superior y que tienen menos postulación a beneficios estudiantiles, tienen mayor asignación de beneficios estudiantiles versus el científico humanista. Un 84% de los estudiantes que postula a beneficios estudiantiles tiene una asignación de beneficios estudiantiles estatales, ya sea gratuidad, becas, ¿cierto?, créditos de financiamiento de la educación superior, versus un 65% en modalidad científico-humanista. Y después, la modalidad científico-humanista presenta un 63% de índice de vulnerabilidad escolar versus un 85% de la modalidad técnico-profesional. Entonces, aquí algunas conclusiones a las que encontramos, ¿cierto? Es que, claro, la gratuidad desde que se empezó a implementar en 2015 y ya el 2016 que se amplió a instituciones técnico-profesional, ¿cierto? Viene un poco a subsanar este tema del financiamiento de la educación superior, pero queda otra deuda, ¿cierto? Como hemos visto, que sería como la orientación vocacional y tal vez la motivación que tienen estos estudiantes para poder seguir estudios superiores que claro, según estudios, no sé, quienes tienen estudios superiores tienen un 15% mayor de probabilidad de encontrar empleo. Que quienes tienen estudios superiores también tienen mejores sueldos en un área de trabajo. Entonces, hay que ver ahí cómo poder darle la vuelta a eso. Y después también nos estamos enfrentando, ¿cierto?, en el contexto nacional a un déficit de orientadores.
según ahí también eh, un estudio, ¿cierto? O un informe que se elaboró el año pasado por Fundación por una Carrera, sobre la cantidad de orientadores que existen en nuestro país. O sea, perdón, menos del 10% de los docentes de nuestro país son orientadores. Eso quiere decir que habría un orientador por cada 7,37 establecimientos educacionales en el país. Y también la distribución de estos orientadores se encuentra mayoritariamente en la región metropolitana, ¿cierto? Con 786 orientadores. Y ya después viene la región de Valparaíso con 225 y la del Biobío con 205, ¿ya? Y ya después va bajando, va bajando. Y la región de Aysén, ¿cierto? Que tiene solo 19 orientadores, la región de Tarapacá, que tiene 29, entonces em, hay una desigualdad ahí también en el contexto nacional en torno a los orientadores. Disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? El Ujú. dato de los 2.263 es que son orientadores, ¿a qué se refieren? ¿Como que tienen la credencial que los valida como orientadores o que el colegio cuenta con alguien que cumple el rol de orientador? No, con orientadores, claro, se refiere a docentes que tienen estudios, ¿cierto? Postítulo, especialización en orientación educacional. Claro, pasa en otros establecimientos que hay, por ejemplo, no sé, psicólogos cumpliendo ese rol o docentes que tal vez no tienen esos estudios como de especialización. Sí, Ahí ahí vale, no sé si quiere agregar comentar algo. un poco, sí, Pau, que es una muy buena pregunta. Nosotros estos datos los sacamos según los datos que tenía el Ministerio de Educación. Son los datos que reportan los colegios al ministerio. Obviamente creemos que hay más orientadores, porque si no el número sería demasiado bajo, pero al final lo que queremos mostrar es que en general hay pocos orientadores y acá los que trabajan en colegios nos pueden comentar un poco eso también, o sea, en qué colegio existen 3 orientadores por colegio, que sería lo ideal, tener por distintos ciclos. Entonces, estamos viendo que hay un déficit tremendo de orientadores, pero claro, este número podría aumentar si consideramos también a psicólogos, ¿cierto? O a profesores que no tienen la especialización, pero que están haciendo la función de orientación y se aumentaría, pero tampoco mucho más. Pero estos son los datos que el ministerio arroja según las personas que ya tienen un postítulo de orientación. Pero entonces, en el fondo, el dato, si uno lo quisiera leer, es como hoy día en Chile existen 2.263 personas que están formadas como en orientación vocacional en los distintos colegios, digamos. Ese es como el dato. No quiere Sí, decir que hay 2.263 orientadores. exacto. Sí, es el dato que nos arroja el Ministerio de Educación, que queremos que sea el más cercano y el más fidedigno que tenemos, porque ya empezar a buscar en cada colegio cuántos orientadores tienen sería un estudio mucho más complejo. Pero claro, son los datos que arroja el Ministerio de Educación. Disculpen, ¿se escucha bien? Sí, Sí, hola, buenos días. Por acá Yorka, hablamos del programa Paseo Chile del componente PEME, es decir, quienes vamos a colegio. Yo estoy encargada del área de acceso y trabajo directamente con orientadores. Ellos son mis contrapartes, orientadores y orientadoras de los 9 liceos del programa. Y nos hemos encontrado, lamentablemente, hemos hecho un largo trabajo, ¿cierto? 10 años que estamos instalando capacidades, ¿cierto? Eh, co-construyendo, en fin, ha sido como bien productivo todos los avances que hemos logrado con cada orientador. Sin embargo, hoy día nos encontramos con una barrera que es bien compleja y que es que a pesar de que unos años atrás salió un decreto, ¿cierto?, de Mineduc que decía que tenía que haber una persona encargada de orientación, ¿cierto?, por establecimiento, resulta que hoy día los SLEP que están asumiendo la administración de los liceos le están bajando el perfil a este cargo, a esta función. Y están así como planteando, por ejemplo, no, pero si no había orientador, en realidad no se necesita contratar, no se necesita llenar el cargo y lo peor es que están fusionando tareas y funciones, valga la redundancia, ¿cierto? Que yo ya lo he visto en años anteriores y es un desastre. Por ejemplo, una misma persona haciendo una jornada completa de orientador y una jornada completa de convivencia escolar. ¿Ya? mm, O una persona que es psicóloga, por ejemplo, que forma parte de la dupla psicosocial y que al mismo tiempo es la encargada de orientación. Entonces, eso finalmente te restringe todas las posibilidades de participación, de formación. Por ejemplo, si tienes una psicóloga de la dupla psicosocial que está con horas de atención para estudiantes, no va a tener horas de trabajo como orientadora en sala.
o no va a poder acompañar, por ejemplo, a los profesores jefes de enseñanza media. Nosotros, principalmente el foco es tercero y cuarto medio. Entonces, a mí me parece que es bien preocupante. No sé si ustedes han analizado eso. ¿Cómo dialoga ahí las indicaciones de Minedu con las atribuciones que tienen los SLEP? No sé si han levantado información similar y cómo piensan abordarlo. Para nosotros es algo nuevo y es muy complejo, es un retroceso, finalmente. Todo lo que habíamos avanzado es como que parece que vamos a dar 2 pasos para adelante y 5 para atrás, lamentablemente. Totalmente, voy a hablar poquito porque si no después, pero y justo el tema que yo tomo más rato, Yorka, y totalmente de acuerdo contigo. A ver, nosotros como fundación sí nos preocupa, en sí eso tiene que ver más ya con hacer incidencia, y ojalá hacer incidencia política, nosotros todavía no nos hemos metido ahí, pero sí estamos levantando datos, y como dices muy bien tú, y algo que también está viendo el Colegio de Orientadores, hay un colegio de orientadores que está viendo este tema, y calza perfecto lo que dices tú, Yorka, porque lo voy a ver un poco más adelante. eh, Está pasando mucho que se está juntando convivencia escolar con orientación, que un poco lo vamos a ver ahora. Entonces, como dices muy bien tú, al final como quién se hace cargo y las horas se empiezan a cortar, pero no me quiero adelantar tanto porque justo lo tomo ya en un punto más allá, pero tiene que ver justo con esa problemática que tú levantas, que yo creo que sí, o sea, estamos recién como viendo ese diagnóstico. Así que gracias por tu aporte, pero lo vamos a ver un ratito más. Dale nomás, Pau. Gracias. Sí, muchas gracias, Yorka. Justo en esta siguiente gráfico es que también donde se desempeñan ciertos estos orientadores, en su mayoría son en establecimientos municipales y particulares subvencionados, ¿cierto? Son los que concentran la mayoría de los orientadores y justamente un 9% en servicios locales de educación. Entonces ahí también sería interesante, una vez ya que transfieran todos los establecimientos municipales a los servicios locales, y sería igual curioso poder indagar cómo se va a llevar a cabo esta transición que por lo que comentas, Yorka, también está siendo bastante problemática y preocupante. Em, Eso, adelante, vale. Ya, acá viene el tema un poco controversial. Nosotros en sí queremos mostrarles nomás, acá insisto, nosotros somos una fundación y obviamente estamos a favor de la orientación vocacional. Hay otros temas que no nos podemos meter, ahí como dice muy bien Miguel, que también le voy a comentar un poco la resolución exenta, pero sí es importante acá tener claro como el contexto que existe actualmente en Chile, y acá me imagino que hay varios que ya manejan el currículum, bueno, nosotros igual ahí también les mandamos como un resumen. Hacer como un recordatorio, como bien comentan acá ustedes, primero salió la circular 600, ¿cierto?, del Mineduc, donde establece lineamientos y directrices para promover el desarrollo de la orientación vocacional en el sistema escolar, con el objetivo de que los estudiantes puedan adaptarse a desafíos tales como el acceso al empleo y la oportunidad de educación superior. Después salió el decreto 220, que establece que la educación media y la orientación era transversal, en lugar de tener un espacio curricular dedicado a la práctica. Y después, como comenta recién Miguel, ¿cierto? Que también nosotros lo pusimos acá, apareció esta nueva resolución, ¿cierto? Que establece que se entiende por orientación una asignatura específica y obligatoria del currículo desde primero básico a segundo medio, consignada en el plan de estudios para todos los establecimientos educacionales del país. No sé por qué parece como una T, pero bueno, hoy yo la veo así ahora. Antes no parecía. ¿Cuál es el problema de esto? Por un lado, si se fijan a mí, el primer problema que me salta a la vista es que es hasta segundo medio. Tercero y cuarto medio queda como optativo, ¿ya? Y por otra parte, y este es el gran problema, y acá podríamos estar hablando 1000 horas, que yo creo que quizás podría salir ese debate, si se fijan, la orientación vocacional, la orientación en general, toma distintos temas. Entonces, por un lado es transversal, pero también es específico, entonces al final queda como, que pasa un poco con la convivencia escolar también, que tiene ese problema que es distinto al lenguaje, matemáticas, ¿cierto? Porque es verdad, yo también creo que la orientación tiene que permear todo el currículum. El problema está que cuando queda tan general, cuesta como medirlo, unificarlo, ¿cierto? Y darle las horas exactas. Eso es como nosotros lo que planteamos como fundación. Dale nada más, Pau. Acá les pusimos una noticia que es justo un poco el tema que ustedes estaban comentando recién. Como les decía, el Colegio de Orientadores, ¿cierto? Especialmente que están en Arica, ¿cierto? Estuvieron preocupados por el término de asignatura para tercero y cuarto medio. Ellos desde ya levantaron este tema y hace poco están de nuevo levantando esto de decir como no puede ser, y que nosotros pensamos lo mismo, no puede ser que tercero y cuarto medio sea optativo según las horas libres del establecimiento. La orientación vocacional nosotros creemos que tiene que partir desde prekinder, eso sí, no solamente en tercero y cuarto medio, desde prekinder, pero por lo menos deberíamos asegurar que esté en tercero o cuarto medio. Exacto, como dice acá, proyecto de día, orientación en general. ¿Cuál es el otro problema que nosotros vemos de orientación? Que es muy amplio. Dale nomás, Pau.
que era un poco lo que les mostramos. Estos son ajustes curriculares que se hicieron hace poco, y si se fijan, nosotros vemos esto, lo que dice un poco el Ministerio de Educación, y por un lado vamos leyendo, tenemos propósitos formativos, ciertos enfoques, y los ejes que dice son crecimiento personal, relaciones interpersonales, participación y pertenencia, y trabajo escolar. Y después de séptimo básico a segundo medio, de nuevo menciona crecimiento personal, bienestar y autocuidado, relaciones interpersonales, pertenencia, participación democrática, gestión y proyección del aprendizaje. Ahí falta una vez. Si se fijan, son distintas labores, y acá yo creo que el gran problema está que esto es un mix. Por un lado, tenemos convivencia escolar, podría caer también dentro de acá. El tema también que tiene que ver con, no sé, la autogestión, ¿cierto? También caería acá. El tema de la democracia, ¿cierto? También caería acá. Entonces, si se fijan, es como un paraguas gigante y cuesta un poco definir quién se va a hacer cargo de esto. ¿Ustedes saben en cuál de estos lineamientos está orientación vocacional y proyecto de vida? Si alguien quisiera anotarlo acá, para ver si se están leyendo el currículum. ¿Saben? Bueno, les cuento que orientación vocacional se ve dentro de crecimiento personal, ¿ya? Y uno lee en sí y aparece eso, exacto, ahí Lorena, crecimiento personal, exacto. Entonces, ¿cuál es la problemática? Y acá no sé si vamos a lograr dar una respuesta, pero si se fijan, se le pide mucho a la orientación, y como comentábamos recién, ¿quién se hace cargo? Se hace cargo el psicólogo, se hace cargo el orientador, ¿cierto? Se hace cargo el profesor, que a nosotros nos pasa, que lo vemos, el profesor, no sé, por dar un ejemplo, de música, educación física, puede ser otro, se le dice, tú tienes que hacerte cargo de la orientación. Entonces, al final, como dicen ustedes, yo creo que hay un gran problema en el tema de la figura del orientador, ¿cierto? De quién debería ser. Para mí lo ideal sería que hubieran distintas duplas psicosociales, ¿cierto? Que hubiera un psicólogo, una psicóloga, un trabajador social, un orientador. Ese es como en el mundo ideal. ¿Qué es lo que está pasando en la práctica? Que no pasa eso y se están fusionando, ¿cierto? Como comentaba recién Yorka, las horas. Entonces, y ustedes saben que esta es la discusión que siempre vamos a tener, más lenguaje, más matemática, más educación cívica, ahora también está el tema de que tengan educación financiera. Entonces, yo creo que el gran problema de la orientación en sí es que no hemos dado como el énfasis que tiene, que sabemos que, como comentaba recién la Pau al principio, o sea, tenemos un tema del acceso, ¿cierto?, a la educación superior que ha ido aumentando, tenemos un tema del financiamiento, que estamos discutiendo ahora el tema del FES, ¿cierto?, del CAE, pero nadie está discutiendo la deserción, ¿cierto? Nadie está discutiendo, por ejemplo, carreras más cortas, más flexibles, que un poco lo que les voy a presentar más ratito. Entonces, yo creo que sí hay un tema y un debate que hay que hacer, y ahí quizá, no sé, unirse de alguna forma. Nosotros como fundación estamos trabajando con otros colegios para poder levantar esto. Les cuento desde ya un spoiler. Hace poco nos buscó la Fiscalía Nacional de Economía, ¿ya? ¿Y por qué nos buscó? Que nosotros al principio igual nos asustamos cuando nos buscaron, fue como que estamos haciendo algo mal. Y fue porque ellos están haciendo un estudio de cómo los jóvenes están tomando decisiones y si realmente la información es de fácil acceso, ¿ya? Entonces, ese estudio apenas esté, se los vamos a compartir. Ya solamente les puedo decir que ese estudio se está analizando para ver de cómo los jóvenes están tomando decisiones, si realmente la información es fidedigna. Yo ahí mi futuro.cl tengo los que han usado mi futuro.cl y tengo mis discrepancias, o sea, no sé hasta qué punto es tan buena la información que entrega, es lo que tenemos, ¿cierto? Entonces están haciendo un estudio de eso y está bien interesante. Entonces, yo creo que el tema da para largo, sí creo que es importante analizar esto, estos son ajustes, eso sí que se hizo en su minuto para cortar, ¿cierto?, el currículum por todos los problemas que hemos tenido con la pandemia, etcétera, pero si se fijan, es mucho lo que se le pide orientación, ¿cierto? Pero ¿quién trabaja específicamente proyecto de orientación vocacional, que es algo mucho más específico? Y como dice Miguel, exacto, sí, la asignatura de orientación debería ser realizada por el profesor jefe, ¿cierto? Y el orientador es el que tiene que coordinar, ¿cierto? Y tiene que llevar a cabo el proyecto educativo, lo tiene que plasmar, ¿ya? Acá no me voy a dedicar a hacer un poco podríamos ver cuál es el perfil del orientador. Ustedes se pueden meter al Ministerio de Educación y está muy claro cuál es el perfil del orientador. El tema es que cómo hacemos que los directivos entiendan la figura real del orientador y el peso que tiene, y que entiendan que la orientación no es solamente hacer un test nomás, no es que estén contra los test por si acaso, pero la orientación es mucho más que eso, ¿ya? Dale nomás, Pau. Entonces, algunas reflexiones que desde ya podemos sacar y que ustedes muy bien que están comentando. Por un lado, los programas de orientación vocacional son extremadamente libres, lo que genera que la realización de la enseñanza sea demasiado subjetiva, ¿ya? A diferencia comparándonos con lenguaje, matemática, historia, etc. Frecuentemente se reduce la invitación de instituciones a los establecimientos, generando sobreestimulación de los jóvenes. Y acá, ojo acá, no es que estemos en contra de las ferias vocacionales, yo creo que las ferias vocacionales son una muy buena instancia.
El tema es que solamente, si nos quedamos solamente en la feria vocacional, se pierde el sentido de lo que es el proyecto de vida, la orientación, etc. Entonces, y hace poco salió un estudio que lo voy a ver más rato de la OCDE, que hablaba que realmente los jóvenes tienen demasiada información, y si se fijan, hoy en día hay mucha más información que antes. El tema es que cómo estamos generando criterios, ¿cierto?, para poder seleccionar esa información. Y después, como les comentaba recién, las bases curriculares de séptimo básico, segundo medio, solo existen 2 objetivos de aprendizaje ligados a los proyectos de vida, porque hay que trabajar otros temas también, ¿cierto? Temas de convivencia escolar, temas de educación cívica, ¿cierto? Entonces, al final, la orientación como que se toma toda la parte formativa, yo podría decir de alguna forma. Entonces, al final cuesta un poco como ir como peleando un poco estas horas. Y también otro tema que creo yo en lo personal, entender, como decía recién un poco Miguel, también como creo que la orientación también la tiene que ver el profesor jefe, y yo agregaría también el profesor de asignatura. Yo soy una convencida que el primer orientador también es el profesor de asignatura. ¿Por qué? Ustedes imagino que han escuchado mucho hablar de aprendizaje basado en proyectos. Yo a través del aprendizaje basado en proyectos puedo generar un cambio. El tema es que eso yo como profesor lo tengo que decir y lo tengo que verbalizar. Por ejemplo, si yo hago una clase de arte donde tienen que ver perspectiva y yo le digo a los estudiantes, oigan, en arquitectura se ve esto, yo ya estoy haciendo un clic. Y van a tener que ver unos planos, no sé qué, etc. O por ejemplo, aprendizaje basado en proyectos, siempre cuento este caso, hago una revista escolar. Cuando hago la revista escolar, uno se va a encargar de diseñar, otro se va a encargar de escribir la revista, otro se va a encargar de vender la revista, otro se va a encargar de hacer el marketing, no sé. Entonces la idea es que después yo pueda, ¿cierto?, analizar eso y decir, a ver las profesiones que existen eso. Entonces, se fijan que la orientación vocacional, la orientación en general, que es lo que me estoy viendo ahora específicamente, no solamente tiene que ver con test, con instituciones, etcétera, sino que también la puedo trabajar a través del currículum. El tema es que eso es tiempo, el tema es que tengo que tener una figura potente que vea eso y que pueda hablar con los distintos profesores de asignatura y pueda decir, a ver, dentro de nuestra asignatura, lenguaje, matemática, historia, etcétera, ¿qué podríamos hacer y cómo podemos trabajar este tema y no tengamos que estar como peleando un poco las horas? ¿Ya? Y, bueno, como comentábamos recién, la asignatura de orientación en los tercero y cuarto medios se incluye dentro de las horas de libre disposición, lo que significa que estas son definidas por cada establecimiento conforme a su proyecto educativo. Entonces ahí va a depender de que si el colegio le interesa o no el tema de la orientación, le va a dar ciertas horas y no le da la importancia que realmente tiene. Dale nomás, Pau. Y acá lo que les quería comentar, que creo que también es muy interesante. Sí, ahí Soledad también totalmente de acuerdo. Creo que también el hecho que justo tiene que ver con el tema de ahora, invitar a exalumnos que están en la educación superior, comenten su experiencia, eso también funciona bastante bien. Y contarle un poco, no sé si leyeron este documento que salió recién de la OCDE, si no, después se los podemos compartir ahí, Javi Cote, para que lo tengan, que está bastante bueno. Acá yo les saqué como un resumen, ¿cierto? Pero creo que no se aleja para nada un poco nuestro contexto nacional, de verdad esto es contexto internacional, y la OCDE hace poco sacó a través de este informe que el 39% de los estudiantes no tiene claras sus expectativas profesionales, ¿ya? Después, los estudiantes nunca han estado tan inseguros de sus perspectivas profesionales, muchos muestran gran ansiedad e incertidumbre, entonces lo que hablábamos recién, hay tanta información que los jóvenes no saben qué hacer con tanta información y qué criterios tomar. Nosotros hace poco les preguntábamos a los jóvenes, ¿cierto? Ah, gracias Milena, ahí lo compartiste. Si no, igual después lo podemos compartir también por WhatsApp. Pasa mucho, ¿cierto? Que les preguntaba a los jóvenes cómo se informan, y no sé si ustedes lo han preguntado, pero la mayoría nos dice TikTok. Y yo me metí a ver TikTok, me tuve que bajar TikTok como para empezar a seguirlo, y es impactante la información mala que hay en TikTok. También hay buena información, pero también hay otra información que digo, llegó cualquier influencer a decir como las carreras más saturadas y no sé qué, y hay que tener mucho ojo con eso. Entonces, ya tenemos un tema que los jóvenes están usando TikTok y hay muy mala información, entonces, ¿cómo tenemos control de eso y cómo quizás podrían en una clase de orientación analizar la información que estamos sacando de TikTok? Eso por un lado. Por otra parte, este informe también hablaba que sus aspiraciones siguen concentradas en profesiones tradicionales, poco conectadas con el mercado laboral, real, presente y futuro. Y eso es muy grave, y a nosotros también nos pasa. Siempre que les preguntamos a los jóvenes que quieren estudiar, la mayoría siempre dice medicina, psicología, derecho, ingeniería comercial, ingeniería civil. Y no es que estemos en contra de esas carreras, pero ustedes saben, con todo el cambio que hay hoy en día, con la inteligencia artificial, ¿cierto? Hay muchas carreras que van a dejar de desaparecer y ahora lo que más importa tiene que ver con las habilidades, ¿ya? Entonces, creo que esto es un tema que va mucho más allá, que no solamente nosotros como orientadores, ¿cierto? Psicólogos vamos a trabajar este tema, sino que es un tema que va más allá, ¿cierto? Que yo creo que
Y ahí volvemos al tema, la importancia del orientador. O sea, estamos preparando a los jóvenes ahora en tomar decisiones. ¿Están los jóvenes preparados, cierto, a entender todo este cambio que hoy en día van a estudiar una carrera, cierto, y que puede ser que después esta carrera ya quede obsoleta? Genera más ansiedad todavía. Entonces, ¿cómo los mostramos otro tipo de carrera, otro tipo de perfiles que no sean tan tradicionales? Todo el tema STEM, ¿cierto?, que estamos viendo. ¿Cómo podemos promover que más mujeres también estudien carreras STEM? Sabemos la tremenda brecha que existe, ¿cierto?, en eso. Entonces, tenemos que de alguna forma hacer eso. Y claramente la inteligencia artificial, tenemos TikTok muy bien pase, pero claro, no todos los jóvenes llegan a ese TikTok. O sea, nosotros también con Fundación también tenemos TikTok, pero necesitamos que conozcan nuestros TikTok, ¿cierto? Va a cambiar, ya lo está cambiando. Entonces, a ver, acá hay un tema y acá también se lo levanto usted, que no quiero hacer como adelantar porque la idea es que después reflexionemos, pero ¿cómo podemos lograr que la empresa, ¿cierto?, se acerque más al colegio? ¿Cómo podemos lograr, cierto, que hayan, por ejemplo, más voluntarios de empresas que puedan contar de qué se trata su profesión? Que eso un poco lo hablaba este informe. ¿Cómo podemos hacer esa conexión también? ¿Ya? Y que los jóvenes también conozcan y no se queden con las típicas carreras tradicionales. Si la quieren estudiar está perfecto. Y que también entiendan, y que lo hemos dicho en otros seminarios, hoy en día se habla mucho que acá hablo del José Lefort, no sé si le conocen a José Lefort, que es un académico, que ahí los invito a que lo sigan en LinkedIn. Él es antropólogo, psicólogo, ahora está estudiando astronomía y se ha metido mucho en este tema y él habla de las vocaciones múltiples, ¿ya? Que a mí me hace mucho sentido. Yo hablaba en general de una vocación general y que teníamos distintas carreras, pero al final los dos apuntamos a lo mismo y que creo que lo hemos hablado en otros seminarios. Es decir, hoy en día una carrera no te determina, es un medio para lograr lo que tú quieras y eso hay que trabajarlo desde ya. Y ojalá y esperamos que la tendencia vaya a carreras mucho más flexibles, y ahí también hay un tema de la universidad, de los institutos, ¿cierto? De cómo yo genero más habilidades, más como especie como de college, bachillerato, porque al final lo que más se busca que hoy en día sea una persona que tenga distintas habilidades, distintas actitudes, las famosas como habilidades del siglo XXI que tanto escuchamos, y que la carrera me permita como ir como agregándole cosas, siempre digo yo, a mi mochila. El tema es que cómo yo entiendo eso y cómo también somos más flexibles tanto en el mundo laboral, que no solamente pidamos un ingeniero comercial o un sociólogo nada más, y que pidamos una persona que tenga estas competencias, que yo creo que algunos ya están abriéndose un poco a eso, pero la tendencia va para allá. Entonces, ¿cómo logramos hacer esa bajada también a los estudiantes? ¿Ya? Bueno, también hay otro tema también como los tipos de universidades que existen en distintas regiones. También esa es otra problemática que ahí dice la Lorena que totalmente de acuerdo. Pero claro, tenemos que intentar de hacer como, como mostrarle a los jóvenes como cuáles son las carreras menos tradicionales. Yo me acuerdo que hace un tiempo hacía un juego donde les decía como, les mostraba como 5 imágenes de carreras más tradicionales y menos tradicionales, con memorice, y después se las tapaba y les decía, ya, nómbrenme las carreras que más se acuerdan. Obviamente me mencionaban las más tradicionales y habían otras que ni las conocían. Entonces ahí el juego que yo hacía era como, a ver, ¿por qué no conocemos las otras carreras? Y qué nos pasa hasta el día de hoy. Entonces ahí hay un gran tema de cómo podemos lograr eso. Y lo otro, que también creo que es interesante, que nosotros ya lo hablamos al principio, ¿se acuerdan como en el informe de Policy Brief que comentaba recién la Pau, que lo ha hecho Luxit? El origen social pesa más que el talento, cosa que a nosotros como fundación nos preocupa mucho. Estudiantes con alto rendimiento, pero de contexto vulnerable, esperan menos de sí mismos que sus padres más acomodados con menor rendimiento. O sea, tenemos un tema muy importante, el tema de las expectativas, y ahí yo creo que los orientadores cumplen un rol esencial, y no solamente orientadores, sino como yo hago esta baja en los familiares, ¿cierto? Cómo hago esta baja en los profesores. Yo he escuchado profesores de colegio, especialmente TP, donde dicen, pero ¿para qué le vamos a exigir si con que termine cuarto medio estamos bien? Entonces, eso también se nota, ¿cierto? Y este estudio también habla de eso. Y finalmente, los estudiantes que más necesitan apoyo vocacional son quienes menos lo reciben. Este informe vuelve a levantar algo que también pasa en Chile. O sea, al final, lo que hablábamos recién, con la orientación vocacional, queda al final un poco, como siempre digo yo, como tierra de nadie, ¿cierto? O no se le da la importancia que tiene, por ejemplo, otra asignatura, ¿cierto? Al final, tampoco se le da la importancia que tiene y tampoco se ponen los recursos, por ejemplo, en el PME, por dar un ejemplo, de cómo podemos como gastar más energía, recursos en este tema. Y ahí yo creo que la invitación a ustedes, ¿cierto? Los que trabajan en colegios, ¿cierto? ¿Cómo podemos ponerlo, por ejemplo, por dar un ejemplo, de los subvencionados o en los municipales, ¿cierto? Que trabajan en el PME, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo, ¿cierto? Decir, oigan, esto es importante y poder medirlo. Yo creo que también otra problemática que tenemos orientación que en general no medimos. Entonces, es muy importante cómo puedo medir, ¿cierto?, el trabajo que estoy haciendo y que no vean orientación que yo me pasa, consejo de curso, recreo. O sea, piensen ustedes en su propia historia escolar, como que no, tuve orientación, me hicieron un test. Entonces, tenemos que volver a darle la importancia que tiene. Y ahora, Valentina, ¿sí?
Disculpa, esta afirmación del origen social pesa más que el talento, justo ayer acá en la universidad lo compartieron, ese estudio de la OCDE, pero me llama la atención, ¿cierto?, que aparecemos en el mismo listado que países de Estados Unidos, de Europa, de otros continentes, entonces con otras realidades, y que hablar de origen social en Chile o en Latinoamérica o el Caribe no es lo mismo, radicalmente hablando, ¿cierto?, que hablar de origen social en Europa o en Estados Unidos. Entonces, ese factor en particular, ¿ustedes lo tienen como más fuentes que circunscriban a la realidad chilena? O sea, lo que nosotros tenemos es lo que un poco el informe que sacó Fundación Luxi. Eso podríamos, acá yo le agarré lo que dice la UTE, copiar, pegar, ¿ya? Ya habría que ver un poco a qué corte analizaron y todo eso. Pero sí nosotros trabajamos bastante con Fundación Luxi y Fundación Luxi sí ve lo que mostraba recién la Paula, es que en general pasa que los estudiantes que vienen de colegios técnicos profesionales, que justo son los que vienen de establecimientos con un nivel más alto, son los que menos ingresan a la educación superior. ¿Ya? Y ahí también tiene que ver por un tema de expectativas. Pensemos también que en general los TP está mucho esta idea de que con el técnico profesional estás, entonces no necesitas seguir estudiando. Y ahí yo, si quieren, les podría buscar más, pero si no me equivoco, hay más papers que hablan de este tema, que en Chile obviamente sigue pesando, ¿cierto?, el origen social, versus, por ejemplo, lo que hablábamos en el talento, que eso es lo más triste, y nosotros somos unos convencidos que el talento está repartido en todas partes. El tema es que la información no está llegando o no estamos impulsando ese talento. Entonces, también pasa mucho que yo creo que a ustedes les pasa también, jóvenes que quizás no tienen tan buenas notas, siempre van a pensar que, soy malo, ¿para qué voy a estudiar? Pero quizás ese joven tiene un tremendo talento, ¿cierto? Y que nadie le ha dicho ya, quizás te va mal el lenguaje y matemática, pero hay algo en ti. Pero sí necesitamos un profesor, ¿cierto? Un orientador que crea en ese joven y también convencer a los padres también. A nosotros nos pasa mucho que hay padres que dicen, ¿para qué va a estudiar, ¿cierto? Si mejor se dedica a trabajar. Entonces, por eso siento que el tema es como más complejo ahí de analizar, pero sí es cierto que la variable de puntaje, bueno, sí, también hay un tema de la PAES también, pero acuérdense que hay muchas instituciones, por ejemplo, que no te piden PAES. Eh, la barrera de puntaje sí, como dice la Carla, pero también tenemos algunos casos que pueden entrar, ¿cierto? Por algo tenemos PASE, ¿cierto? Y también, por ejemplo, está Bachillerato Inicio C también, donde estudian solamente jóvenes TP, donde da lo mismo el puntaje PAES que existe. Ojalá que haya más iniciativas de esa índole. Pero el tema de la autoestima también, exacto. O sea, yo creo que tener autoestima, ¿cierto? Expectativa, pero al final es un tema. O sea, sabemos que en general los jóvenes de colegios más vulnerables son los que menos acceden a la educación superior porque tampoco tienen referentes, ¿cierto? Entonces, como alguien que puso al principio, ojalá llevar estudiantes, yo también creo que eso es una muy buena forma, que conozcan a compañeros pares de ellos, funciona muy bien también las tutorías pares, es decir, que no hay alguien, solamente alguien externo, ¿cierto? Que también puede ser, ¿cierto? Un profesional, pero también alguien que diga, oye, sabes que yo igual que tú, vengo del mismo lugar que tú, del mismo barrio, y ahora lo logré y ahora estoy estudiando. Entonces, yo creo que hay muchas cosas, que es la invitación que les vamos a hacer ahora, que ustedes puedan comentar de que ciertas prácticas podemos hacer, ¿cierto?, dentro de nuestras posibilidades para aumentar las expectativas, para aumentar la autoestima y para un poco trabajar este tema de que no solamente elijan profesiones tradicionales, sino que abrirnos un poco a otro tipo de profesiones también. Dale nomás, Pau. Valentina, ¿Mm? yo quería bueno, acotar algo relevante. Nosotros como PASE UTEM, lo que hacemos cuando trabajamos con los profesores jefes, nosotros notamos la necesidad de alguna manera que si bien no hay orientador o es una persona que trabaja en múltiples cargos, entonces no hay una planificación en específico para el trabajo de exploración vocacional, también ellos se ven como mermados con su formación. Algunos son profesores de aula, profesores especialistas, otros profesores TP. Entonces se ven con menos herramientas para poder fortalecer, orientar y dar consejos respecto a este proceso. Nosotros lo que estamos haciendo ahora, bueno, ya tal vez como para ofrecer algún material en específico, lo que hemos hecho es un cuadernillo de trabajo respecto a diferentes áreas del saber para que ellos pudieran tener un conocimiento de base, porque la mayoría de las veces nos dicen, ¿saben qué? Nosotros no sabemos de este tema, entonces no queremos como dejarla embarrada. Entonces lo que hicimos fue hacer ciertas como actividades que pudieran como ir ordenando qué trabajo
hacer respecto a diferentes áreas y también tener un glosario de información, ir capacitando cómo es el proceso de vías de ingreso, que no solamente está la vía regular por PAE, sino que otras, hay una diversificación, lo que tú dijiste del el más MC, de más mujeres en la ciencia, entonces como que ellos mismos también tengan una autoformación, porque tampoco en las universidades, y eso también estaba como viéndolo, no hay ninguna asignatura, no hay ninguna módulo que se trabaje en la universidad que esté destinado en pedagogía para la formación de exploración, o sea, para el desarrollo de la exploración vocacional. Entonces, esa es una de las competencias que se sienten no tenerlas para poder orientar a los estudiantes, aunque haya una persona que haya entrado a la educación superior, pero ¿qué pasa con el profesor jefe cuando no tiene las herramientas suficientes para poder implementar una actividad? Totalmente de acuerdo contigo, Irene, y fue un poco lo que nosotros por eso hicimos este levantamiento en su minuto de cuántos profesores tenían el postítulo de orientación, y comparto contigo, y algo que nosotros también hemos levantado, tú miras los currículums de pedagogía y tampoco existe el ramo. O sea, yo estudié hace un tiempo atrás y tuve la suerte que tuve una asignatura de orientación y que también era muy nada, así como un poquito y sería, y un poco lo que aprendí fue por el postítulo, que tampoco ya existe el postítulo que yo ya hice. Entonces, por eso insisto que este problema es más grande de lo que estamos hablando un poco. No sé si vamos a encontrar soluciones, sí es bueno que lo estemos hablando y ya nos estemos formando, pero totalmente de acuerdo contigo. Y porque también, a ver, orientar tampoco es tan fácil. No es solamente lo que hablábamos recién, invitar a instituciones, eso es un desde, o hacer test también y buscar redes, pero obviamente hay una cierta formación de lo que hablábamos recién, cómo puedo buscar redes de apoyo, cómo puedo entender, cómo puedo planificar, etcétera. Entonces ahí yo agradezco mucho el trabajo de ustedes también, como hacen como pase, ¿cierto? Que tiene que ver un poco con capacitar a los profesores en estos temas. Y no solamente puede ser uno que ya haya estudiado orientación, pero igual hay que estar actualizándose constantemente. Entonces, no deja de ser, y qué bueno que, sí, la Universidad de Playense también lo tiene, pero son poquitas en verdad, son muy pocas la universidad. Entonces, acá me imagino como distintos temas. Por un lado, tenemos que empezar a hacer como incidencia de cómo las universidades, dentro del currículum de educación, empieza a haber orientación, ¿cierto? Eh, y también entender que la orientación no es, yo siempre he dicho que es como el hermano pobre de la psicología y la pedagogía. Yo dejaría pelear esa rivalidad, creo yo, en lo personal, y creo que al final sumemos más actores. Esto muy desde yo, Valentina Arán, no fundación, quiero dejarlo aclarado, porque si no después me puede generar problema. Sí creo que más abierto a que más personas se especialicen en el tema. Yo soy de esa idea, y qué bueno que ahora es tema. Yo diría que antes no era tema, eh, pero sí necesitamos empezar a ser más expertos en orientación y en orientación vocacional, que es específico. Ojo, la orientación ve otros temas también. Acá estamos hablando específicamente de orientación vocacional. ¿Ya? Pero para no seguir alargándome, los quiero escuchar a ustedes, y ahí les mandamos un menti para que nos digan qué desafíos se enfrentan en el día a día. Y si no me equivoco, Pau, después viene la segunda parte, ¿no? Que tenía que ver con las oportunidades. Está ahí en silencio, Pau. Sí, perdón. Sí, tenemos un menti, pero igual invitado, así que aquí lo vamos a proyectar, pero si es que ustedes quieren a viva voz también hablar primero de a qué desafíos se enfrentan en el día a día, que hay algunos. Uy, dame un segundo, no sé si están viendo, ahí está. Si lo estáis proyectando, Pau. Ya, perfecto. Ahí van surgiendo algunos, los voy a ir leyendo por mientras. Si alguien quiere comentar al respecto, también están eh, totalmente invitados a abrir sus micrófonos. Entonces, ¿a qué desafíos se enfrentan en el día a día ustedes? Dice, si bien me dedico principalmente a la orientación vocacional individual, asesoro un programa de tutoría a jóvenes de cuarto medio TP de la provincia del Maipo. La gran problemática es expectativa versus realidad. Cuando indagas en las Perdón, ideas de... el comentario es mío y tuve que hacer tres para poder decirlo. Son los Tranquila. tres que están horizontalmente. Los tres primeros, ya, dice. Cuando indagas en las ideas de los jóvenes para su futuro, en general los planes que tienen están desligados de, uno, su rendimiento, dos, los esfuerzos o acciones concretas que están poniendo en la PAES, ¿cierto? Después dice, hay poca conexión entre el mundo TP del nivel medio y la educación TP superior. Porcentaje demasiado alto de estudiantes TP quiere educación universitaria, pero no están formándose ni preparándose para ello. Perfecto. Pues dice prioridad TP de su ampliación de expectativas, subir y bajar las expectativas de los estudiantes. Los principales desafíos tienen que ver ahí los tres, sí, los tres comentarios con las expectativas. Realizar una orientación realista considerando las habilidades del estudiantado.
Claro, desconexión entre el mundo TP de los docentes de especialidad y la orientación vocacional. Muy bajas expectativas por parte de los docentes, lo que hablábamos hace un rato. Que los equipos directivos asignen más horas de aula a la orientación vocacional, especialmente en tercero y cuarto. Y más apoyo al rol del orientador dentro del liceo. Validarlo. Súper. Todo lo que hemos ido hablando, igual que son desafíos a los que nos enfrentamos. Hola, ¿puedo contar algo? Porque no pude meterme en Menti. Sí, obvio, Ay, adelante. hola, mira, lo que pasa es que, bueno, yo hablando desde el punto de vista de los profesores jefes, porque hay también una problemática ahí, porque los profesores jefes en realidad es una hora de su complementaria que le asignan de jefatura, es una hora que después también es muy difícil de tener como para también apoyarlos tanto. Al menos nosotros lo apoyamos una vez al mes haciendo lineamientos. Ahora el ingreso para que ellos también puedan, al programa de orientación se les otorga, pero muchas veces no tienen los tiempos para también abordar, conocer, ver las actividades, quizás proponer otras. Entonces los tiempos, ¿verdad?, que son sumamente acotados. Y un profesor jefe tiene para también atención de apoderado, bueno, y todas las otras horas que se le asignan, pero ¿verdad que es difícil porque los profesores también no pueden estar siempre viendo lo que va a pasar en orientación porque a veces no les da el tiempo. Y creo que ahí también hay una falencia, al menos en las jefaturas, porque a ellos se les otorga la hora, pero es eso, ¿no? Y la hora que uno puede apoyarlos, que tampoco es, no, o sea, uno tiene más de 19 cursos, al menos el mío es chico, me imagino los que son más grandes, y apoyar a muchos de ellos. Entonces, creo que ahí hay algo que se podría revisar también. Sí, totalmente de acuerdo, gracias Lorena. También hay lo que hablábamos recién, o sea, formación, ¿cierto? El tema de las horas también. Y obviamente también la figura del profesor, ya sabemos, se le exige demasiado, o sea, tiene que ser alguien que sepa de todo un poco, o sea, alianza familia-escuela, temas de salud mental, convivencia escolar, o sea, no es menor también la carga, sabemos también el estrés que están viendo los docentes. Entonces, hay algo del tema de cómo podemos tener, como me gustó mucho alguien que puso como validar el rol del orientador también y que existan ojalá más orientadores. Yo me imagino que los que acá trabajan, no sé si algunos son orientadores o no, en general es uno por colegio, son muy pocos los colegios que tienen tres orientadores, ¿cierto? Eh, pero totalmente de acuerdo con las cosas que están comentando acá, el tema de las bajas expectativas también de algunos docentes, ¿cierto? El tema acá, soy orientadora para las tareas de parte de la convivencia educativa, me absorbe mucho tiempo de dedicación, sí, porque me hace caer también es otro temazo. Entonces, ¿en qué minuto? Y ahí es cuando hablábamos de este tema que lo partimos hablando y que lo comentaron al principio, ¿cierto? Como, cómo definimos un poco como convivencia escolar, orientación, son temas que claro, están en alguna parte en este mismo paraguas, ¿cierto? Pero necesitan distintos tipos de metodología, distintos tipos de trabajo. Entonces, yo también en su minuto trabajé como orientadora en un colegio y al final me dedicaba a apagar incendios todo el día. Como que me imagino un esfuerzo los que están acá en esta sesión, ¿cierto? Porque uno está siempre como atendiendo y que no es la idea, ojalá trabajar de una manera mucho más sistémica, pero al final los directores a veces no entienden eso y te dicen, a mí me pasaba, arregla al niño cacho, perdón que lo diga así, pero así me lo decía. Entonces al final me dedicaba un poco a trabajar con los niños que se portaban mal dentro de la sala de clase y no alcanzaba a hacer nada de la planificación que tenía. Entonces también yo creo que hay un tema, insisto, que tiene que ver con el currículum, pero también desde las directrices, de los directores que están a cargo y que sepan del tema también y cómo se tiene que trabajar. Eh, el tema de la familia también, ahí Pau fundamental su apoyo, pero es muy ausente. Eh, o como la responsabilidad de todo el contexto. Ahí yo pienso lo mismo lo que pusieron acá, el gran desafío de cómo vemos la orientación vocacional de manera integral. Yo también creo que lo partimos hablando al principio, que me hace sentido que la orientación debe permear todo el currículum, pero cómo yo hago eso que realmente se vea y que no quede solamente en el discurso, porque todos lo decimos dentro del discurso, pero cómo hago ciertas prácticas que realmente pase. Y también soy una convencida que la orientación pertenece a todos, no solamente la orientadora, orientadora por sí solo, sino que tiene que pertenecer al profesor de asignatura, al profesor jefe, al paradocente, a todos. El tema es que tiene que haber alguien que esté liderando eso constante, esté dentro del discurso y que se vean ciertas prácticas donde se vea eso. Y sin tampoco cargarle tanto la mano, volvemos al tema, al profesor jefe, que tampoco alcanza a hacer todo. Entonces, hay un tema de tiempo, de orden. ¿Puedo comentar ahí? Sí, Yo puse dale, ese Ojal. comentario. Estaba pensando como todas las políticas de reactivación luego de la pandemia y todo lo que está pasando en convivencia escolar.
tienen ahora supuestamente la nueva ley de convivencia, etcétera, como una mirada de escuela total, que yo creo que está como en la línea de esto de poder decir que en realidad también la orientación vocacional es responsabilidad de todo el contexto, porque el orientador vocacional solo va a poder atender a algunos individualmente. Entonces, la escuela total lo que promueve es que en el fondo haya, digamos, la intervención promocional sea como, o preventiva, sea como más a nivel de colegio, de manera más intensiva, lo focalizado sea como un poquito menos, ¿no es cierto?, de estudiantes, y lo individual ya llegue a ser los menores, ¿no es cierto? O sea, los que realmente están con problema vocacional, que necesitan una atención individual, sean los menores de la escuela. Entonces, para eso es como que necesitamos esta mirada como de whole school, de escuela integral o escuela total, ¿no es cierto? También en un tema tan importante como la orientación vocacional, donde incluso hablábamos el encuentro anterior, incluso las conversaciones de pasillo a veces son tan importantes, ¿no? Entonces, ¿cómo formamos a toda la escuela y nos ponemos todo en esta, donde el orientador vocacional al final sea un líder? Eso es lo que yo creo que tenemos que lograr, como que ilumine un poco el tema, ¿no? Exacto, totalmente de acuerdo, Javi. Ahí Leonardo, ahí comentó un poco lo de Fenored. Fenored, lo que les decía yo, que está viendo el tema de este tema de los orientadores, así que ahí agradezco a Leonardo también la información que puso y que tiene que ver con un poco con eso, o sea, es decir, cómo un poco visibilizamos nuevamente el rol que tiene el orientador y la importancia que tiene. Pero sí, yo creo que acá el debate da para mucho. El tema es que creo yo también, porque claro, frustra un poco, creo yo, pero también podemos ver el lado positivo también, es decir, ya, tenemos todos estos desafíos, que no son menores, ¿cierto? Pero también yo creo que es como ya, pero dentro de los desafíos que tenemos, ¿qué cosas podemos generar cambios en eso? Nosotros, Gaby, no hemos trabajado todavía como política pública, ¿ya? Recién estamos haciendo como levantamientos, ciertas cosas. Lo que pasa es que, a ver, para trabajar política pública se necesita mucho tiempo, siendo sincero, se necesita mucho levantamiento de datos y como somos una fundación, nosotros necesitamos un poco sustentarnos económicamente y tener un grupo de estudios caros. Entonces Pero, nos encantaría, pero por el momento sí estamos trabajando, como les decía recién, con la CIP, con Belén Educa, con Fundación Luxi, que tiene mucho más recursos que nosotros en ese sentido, y ellos sí están haciendo más de esos temas, ¿ya? Y ahí estamos intentando sacar algo, y por algo les dije que nos unimos a la Fiscalía Nacional de Economía, que ellos están haciendo el estudio, entonces desde ahí nosotros estamos apoyando. Pero previamente tal, nos encantaría, pero ya esto para nosotros ya es generar, o sea, ya es generar cambios, o sea, ya que estemos todos conversando y que todos más o menos veamos estas mismas problemáticas, creo que es un cambio, pero yo creo que en un futuro nos vamos a meter en esa línea, pero todavía no, porque yo creo que hacer incidencia en política pública es tiempo. Hay que tener una persona constantemente que está hablando con políticos, ¿cierto? Que está haciendo lobby, etcétera. Y ahí yo siento que Fenored, ¿cierto? Lo está haciendo bastante más que nosotros, pero sí a nosotros nos interesa como por lo menos hablar de este tema y visibilizarlo. Partimos con eso. Dale nomás, Pau. Vamos a continuar en la otra slide, que al final, bueno, los desafíos a los que se enfrentan cada uno de ustedes, sobre todo quienes trabajan más directamente con los estudiantes, ¿cierto? Con las familias, con los profesores, son más o menos los mismos. Entonces, como que qué bueno que estemos aquí hablando de esto, que nos podamos apoyar, compartir, etcétera. Y después la otra slide era cuáles son las oportunidades de mejora que ustedes ven con respecto ya a estos desafíos, a las problemáticas a las que se enfrentan, ¿cierto? Eh, Así que eso, cuando dieron como, cuando pusieron la primera pregunta, les debe haber llevado a esta segunda, pero desde ya, si alguien quiere, al igual que la vez anterior, a micrófono abierto, o sea, están en toda su libertad. Quizás nos cuesta un poco más ver oportunidades. Parece que tenemos más detectados los desafíos más que las oportunidades. Por lo Bueno, menos a yo, mí no Al- se me carga. La, ¿No se te dice, carga nunca? no, ¿No? dice esperando que el presentador cambie Tal vez la lámina. tal vez por el chat, ¿o no? Poner, También lo Sí, pueden comentar sí, por el chat. Vamos, Pau, ve sí, si podéis cargarlo, pero por mientras lo pueden comentar por el chat o audio. Ah, no, ahí alguien escribió. ahí está cargando. Pero igual, la viva voz si quieren. Dice el primero, la articulación con los distintos programas que trabajan las temáticas de acompañamiento y acceso. Perfecto.
Aumentar la valoración social de la educación superior técnico profesional, DuoQC a través de su observatorio también, y también publicaciones periódicas aportó mucho la discriminación conceptual entre el mundo TPI universitario, me imagino. Sí, perdón, ahí ese comentario es mío, pero puedo abrir el micro. Que, Adelante. bueno, yo trabajé 5 años en Duoc y al menos cuando estaba de rector Ricardo Paredes hubo bastante presencia en los medios, en cartas al diario, etcétera, de poder en el fondo hacer notar que hay una diferencia en el objetivo de la educación técnico-profesional, en su carácter, ¿cierto? Y también yo creo hoy día cosas muy interesantes de tanto de continuidad de estudio, o sea, tú entras al técnico y si después te animas a seguir, por ejemplo, a la ingeniería, puedes hacerlo con facilidad, la salida intermedia también, si por distintas circunstancias de la vida no logras terminar esos 4 años, puedes hacer los 2 años y medio. Hay bastante preocupación de flexibilidad en las mallas curriculares, de reconocer, por ejemplo, certificaciones pequeñas por haber cursado 2, 3 o 4 ramos. O sea, yo creo que en ese sentido hay instituciones que lo están haciendo muy bien con el máximo de la acreditación para su tipo de establecimiento, multiplicidad de sedes que te pueden quedar más cerca de la casa. O sea, y yo creo que ahí hay poco conocimiento de la oferta. En el fondo, y yo creo que ahí veo una oportunidad que es relativamente sencilla, ¿cierto? Y yo siempre cuando trabajo con jóvenes digo, primero hay que entender como el mapa general, ¿cierto? Primero hay que ubicarse en los continentes o en cuántos países tiene el continente, me refiero a las escuelas o a las facultades. Decir, oye, mira, esta escuela y esta escuela tiene esto aquí adentro y se empiezan a ver... em, cuáles son esas alternativas y algo que parecía tan amenazante o tan complejo, poder ir aproximándose a ello, pero yo creo que se ha hecho muy bien en ese sentido, flexibilidad curricular, la posibilidad de contar con diferentes jornadas, de complementar con el trabajo si es que el joven lo necesita. Creo que es un mundo que hay que potenciar mucho. Sí, en esa misma línea, un punto que tal vez no muchos saben, por ejemplo, es que la gratuidad, ¿cierto? Si es que yo curso un técnico en algún área, la gratuidad me permite continuar en esa misma área una carrera profesional, por ejemplo, no sé, un técnico en construcción y después la construcción civil, como que me permite continuar con la gratuidad para financiarlo. Entonces sí, concuerdo contigo, María José, en que falta un poquito tal vez visibilizar todas esas ofertas. Hay institutos como Duoc también que tienen este acuerdo de articulación con algunos colegios donde los chicos, o de alternancia también en INACAP, ¿cierto? En donde chicos de enseñanza media técnico profesional realizan cursos o van a las instituciones y después tienen alguna que otra facilidad para poder ingresar, ¿cierto? O convalidar algún ramo que ya cursaron en la enseñanza media técnico profesional. Eso también son oportunidades que mejoran y que acercan más este acceso a los chicos. A Paola, articularnos, ¿sí? una cosa que, bueno, una Uy. oportunidad de mejora que nosotros tenemos, hoy lo siento si se cambió algo, es que Mm. tenemos orientadores en los establecimientos que sí están como comprometidos y que tienen tal vez un poquito más de tiempo para poder trabajar. Hay liceos que sí tienen como dividido el rol de convivencia y de orientación, y la propuesta que nosotros recibimos es como necesitamos un apoyo para poder trabajar en conjunto con los profesores jefes para ir socializando algunas actividades, para ir viendo cómo se está ejecutando una actividad, para después replicarla y después ir a clase a acompañar al docente. Entonces, una oportunidad de mejora es la oportunidad que tienen ciertos orientadores de abrir su espacio de trabajo, de intervenir y de incorporar la información o las necesidades más que nada que tienen los profesores jefes para nutrir esas actividades y que sea un trabajo colaborativo. Y a partir de eso, generar estos cuadernillos de trabajo o de información para que los profesores también no se sientan como a la deriva de actividades que no necesariamente son de su expertise. Entonces, una oportunidad es la apertura de los equipos,
la apertura de los profesores al sentirse carentes de tal vez ciertas competencias por su formación, y eso es sumamente beneficioso para poder trabajar de manera mancomunada en el desarrollo de la exploración vocacional, como se decía, de nivel como en la comunidad más que nada. Súper, sí. Veo importante ahí el trabajo que están realizando ustedes de generar estas alianzas, estos cuadernillos que, claro, sin duda van fortaleciendo esta vinculación, ¿cierto? Para lograr que más chicos ingresen a la educación superior. Parece perfecto. No sé bien qué dice aquí con con el Menti, pero algunas otras cosas dice acompañar al orientador en un proceso formativo para adquirir nuevas herramientas que optimicen sus tiempos y faciliten, perdón, un trabajo más efectivo con docentes y estudiantes. Perfecto. Aumentar el conocimiento de la oferta educativa en instituciones técnico-profesionales. El programa de PASE es tremendamente beneficioso. En mi liceo los estudiantes de cuarto medio están asistiendo a las clases todos en la Universidad de O'Higgins. Perfecto. Creo que ese es el último que estaba. No sé si alguien más quiere comentar algo. Yo Adelante. quisiera hacer una pregunta. Bueno, lo pongo en contexto. Yo asesoro a este programa que se llama Tutorías del Maipo, donde hay aproximadamente 45 duplas entre un joven de cuarto medio de un liceo técnico profesional con alguna persona que trabaje en las empresas socias de, en este caso, la Corporación de Empresas del Maipo. Bueno, y ahí algunas voces han dicho, oye, ¿por qué le insistimos tanto a estos chicos que tienen que ir a la educación superior, ya sea técnico profesional o universitaria? ¿Por qué no? Porque muchos espontáneamente, por ejemplo, dicen, ¿sabes que yo me tengo que poner a trabajar al tiro o mi papá me enseñó el oficio de la construcción, entonces en realidad yo ya tengo este tema medio zanjado? De hecho, tú lo confirmaste con la cifra que dijiste al principio de que solamente un 40% de los jóvenes de liceos técnicos profesionales están continuando estudios en la educación superior. Entonces, algunos tutores que ya llevan mucho tiempo, no, dicen, les tenemos que fomentar el emprendimiento, el autoempleo. Quería ver cuál es su opinión al respecto, porque yo tengo una opinión personal, que a mí, con de repente lo que uno observa, con también los cambios más desde la psicología del desarrollo, la adquisición de la madurez, tantas cosas que también están pasando en la relación con la motivación, con la procrastinación, con las redes sociales, a mí me parece bueno que continúen estudios en la educación superior porque para mí es como una casa, ¿ah? Que te ayuda a formarte. Eso es mi opinión personal. No sé si alguien tiene alguna opinión al respecto de esto de que uno podría impulsar trayectorias vocacionales que fueran más desde el emprendimiento, el autoempleo, etcétera. El desarrollo de algún oficio más libre. Ahí me gustaría complementar lo que dice María José, que es bien interesante. Nosotros acá en Paso Chile siempre hemos tenido el enfoque de apoyar las trayectorias postsecundarias independiente de cuál sea la decisión y el proyecto de vida, ¿cierto? Ya sea ir al mundo académico o al mundo laboral. Eh, Años atrás acá una profesora de la carrera de Trabajo Social hizo una investigación bien interesante en Liceo TP que acompañábamos nosotros, y fue bien interesante las conclusiones de que, por ejemplo, las trayectorias no son lineales. Entonces, esto es, muchos estudiantes van directo de la educación TP al mundo laboral y luego vuelven a una trayectoria académica. Entonces, y eso está perfecto porque, es cierto, suplen de alguna forma esta necesidad de generar ingresos, a veces con trabajos part-time o jornada completa incluso, ¿cierto? Pero luego lo piensan a veces para dar continuidad a la especialidad porque les gusta, por ejemplo, que han contratado en el lugar donde hicieron la práctica profesional, o a veces, eh, digamos, definitivamente cambiar de área, ¿cierto? Como puede ser, no sé, estudiantes TP que van a una carrera que la especialidad no se encontraba, por ejemplo, en su liceo. Entonces, me parece que una de las claves yo soy orientadora de formación.
me parece que formal, digamos. Una de las claves de la orientación vocacional es no emitir juicios de valor, por ejemplo, y apoyar y que nuestros y nuestras estudiantes se sientan apoyados en la toma de decisiones que hagan, que sean informadas. Creo que eso también es clave, ¿cierto? Decisiones informadas. Pero luego también que esté esta amplitud, porque cuando yo estudié pedagogía en castellano hace muchísimos años atrás, yo me imaginaba que iba a jubilar haciendo clases de castellano, entonces no me imaginé nunca que me iba a enamorar más del mundo de la educación y menos, ¿cierto?, de algo tan específico como la orientación y en el trabajo donde estoy ahora. Entonces, la vocación, creo que estamos todavía socialmente encasillados en esta mirada de que es un llamado, ¿cierto? Es como algo misterioso que hay que descubrir, cuando en realidad la vocación se va construyendo y a lo largo de la vida van despertando distintos intereses. Entonces, me parece que estaba leyendo todos los comentarios que había ahí en el Menti. Efectivamente, falta mucha información, ¿cierto? Idealmente centralizada. Parece que está muy bien que haya fundaciones, programas como los que representamos nosotros acá, eh, pero también tiene que estar esa flexibilidad que creo que culturalmente no nos damos de cambiar de pensamiento, cambiar de idea, cambiar de vocación, abrirnos a estas múltiples vocaciones que nombraban antes, ¿cierto? Y que es un concepto antiguo, ¿ah? No es nuevo, esto de que la persona finalmente, la elección profesional no necesariamente es la única forma, ¿cierto?, Sí. de concretar la vocación. Sí, yo creo, gracias Yorka por ese comentario. Estoy de acuerdo. Lo único que yo, así como poner aquí como en la mesa es que yo creo que también las distintas trayectorias que se sigan, como dices tú, uno tiene que acompañar y ver, ¿no es cierto?, al final las decisiones del joven. Pero lo que creo que tenemos que tener como cuidado, no sé si cuidado, pero que efectivamente sea una decisión personal. O sea, si yo sigo estudios técnicos o o en el fondo, no sé, o me voy a trabajar, en fin, que efectivamente sea una decisión y no sea, porque en muchos casos es lo que te tocó o no hay muchas opciones. Entonces yo creo que el contexto o nosotros como acompañar, y bueno, yo creo que esta fundación por una carrera también, como otras fundaciones, hacen un aporte en aquello, pero ¿cómo entonces tenemos que asegurarnos efectivamente que sea una decisión, po? O sea, que si quisiste realmente seguir trabajando, sea porque tú quisiste y no porque pasa, ¿no es cierto?, la mayoría de las veces porque la familia lo necesita o porque hay una presión, ¿no es cierto?, del entorno o porque no ven otra opción, que también tiene que ver con la información y ahí estoy de acuerdo, pero también con todo este acompañamiento de, como decía ahí la Vale, de creer en los jóvenes o de también dar todas las posibilidades que se tienen, ¿no? Como para que no sea, para que sea una elección realmente. ¿Se entiende? Y no porque solamente, porque la mayoría de las veces en realidad la realidad es que no es una elección. Entonces, creo que ahí también, bueno, y ahí está también lo que hablábamos la semana pasada, esta pedagogía crítica también, ¿no? De cómo mirar realmente el contexto como es y cómo yo puedo aportar a esa construcción. Bueno, creo que para cerrar, como dicen las chicas ahí, que se filtró el chat, lo vimos todo, la tecnología. Em, ¿Cierto? Me parece que hoy día las oportunidades de acceso y financiamiento son radicalmente distintas a lo que había 30 años atrás, que es lo que yo viví, digamos. Entonces, hoy día creo que a pesar de los contextos de alta vulnerabilidad, las oportunidades sí están. Pero las barreras a veces son, fíjate que yo ahí no coincido tanto, a veces lo que yo he visto desde el programa PASE, no necesariamente las barreras son económicas. Yo veo otras barreras. A veces la familia es una barrera con sus expectativas, a veces los mismos profesores son una barrera, a veces el mismo estudiante que tiene muy internalizado que tiene que trabajar para estudiar, para pagar la cuota y sácalo de ahí. Entonces, creo que hay un gran trabajo que hacer ahí, un gran desafío, pero quiero rescatar que definitivamente hoy día esa realidad y esas barreras son diametralmente distintas a lo que las opciones que teníamos antes. Entonces, me gusta mirar con un filtro un poquito más optimista y positivo, a pesar de que tengo claro que hay mucho para hacer y Sí, no, efectivamente hay estudiantes que ni siquiera saben que están claro. esas oportunidades. Es lo que digo,
completamente optimista en el sentido de que digo que el rol del acompañamiento vocacional es justamente mostrar estas opciones para que no sea solo lo que dicen los papás o la realidad que le ha tocado vivir, ¿no es cierto? Lo que prime en esa decisión, entonces en esa elección que realmente se tiene, pero hay que acompañarlo en aquello. A eso voy un poco, y no que sea solamente que la opción sea porque tiene esta experiencia, no hay referente, en fin, ¿no es cierto? Porque yo creo que claramente están todas las opciones. Entonces, ¿cómo acompañamos en que realmente sea una elección? A eso voy. Como, sí, ¿Puedo acotar algo? sí, Ah, mira, yo súper de acuerdo porque creo que también nos hemos como estigmatizado que todos los estudiantes tienen que llegar a la universidad, que si no, como que el establecimiento no funcionó en su expectativa. Y creo que no necesariamente todos tienen que llegar a la universidad o al TP. Nosotros también tenemos acá un TP, nosotros somos chiquititos, y sin embargo hemos tenido talentos de estudiantes que ya están trabajando, saliendo del TP del liceo, del establecimiento, y que obviamente van a tener probabilidades quizás de seguir estudiando porque lo más probable es que donde estén también le van a dar esa oportunidad. Pero creo que como ensimismarse, tienen que llegar a la universidad y todos ven como que eso lo valoran. Y creo que también las valoraciones del chiquillo que sale de cuarto medio, que se esforzó, que logró salir sobre todo de la enseñanza media, y quizás también llegó al TP, se fue a la parte laboral, quizás en unos 2 o 3 años va a seguir, y en realidad nosotros que somos aquí en situación de estudiantes vulnerables, verdad que hay muchos que efectivamente lo hacen por un tema económico, pero también de un tema que ellos están esperando, quizá una maduración mayor, no lo sé. Pero a mí lo que me preocupa que a nosotros como establecimiento ocasional nos valoren por el hecho de que los estudiantes lleguen solo y exclusivamente a la universidad. Creo que no es algo necesariamente lo último. Por eso a mí eso también creo que hay que valorar que el chiquillo salga de cuarto medio, porque también tenemos, y no sé si ustedes lo hablaron, pero hay muchos estudiantes que desertan. Y desertan desde primero medio, tercero medio, y están informados. Creo que también la información, como dicen ustedes, llega harto. Pero hay muchos chicos que como que se cegan y no lo quieren porque también quizás la motivación, la autoestima, como decían también. Bueno, ahí hay un tema bastante grande, pero esa es como mi mirada, que verdad lo que decían, que si era tan necesario salir de un TP y irse al tiro a estudiar, creo que también hay que darle un espacio a los chicos que también tomen esa decisión, pero no necesariamente porque no lo van a hacer, sino que hay varios temas ahí que ahí en el minuto le complican. Pero, o sea, es mi visión. Sí, ahí como acotando un poco lo que dice Lorena, bueno, es un debate, nosotros también como fundación no hemos planteado eso, porque nosotros también nos vimos cuánto acceden a la educación superior. Lo único que yo creo que es importante, que ahí también tomo las palabras de la Javi, de la Yorka, como al final que tomen decisiones autónomas, conscientes e informadas. Yo creo que eso es lo clave y cómo medimos eso también. Pues el día de mañana el joven decide emprender, que sabemos que emprender es difícil además, pero si tiene una información clara y veo los pros y los contras, y eso está perfecto, y como trayectoria también creo que no son líneas, sino que van cambiando, que después estudie. A mí el único miedo que de repente me da, que nos pasa, que puede ser que se ponga a trabajar y que después el día de mañana no tenga gratuidad. Pero si él lo tiene claro desde antes, pero podría ser o podría ser que no, por eso digo, pero como todo en la vida, o sea, nadie tiene asegurado nada, es como el único tema, pero yo creo que sí, que yo creo que tenemos que entender que no necesariamente porque un joven no ingrese inmediatamente a la educación superior es un error, yo también creo que no. Creo que hoy en día se ha demostrado que puede ser que estudien 2, 3 o 4 años después, o quizás después estudien, no sé, por YouTube también, o sea, sabemos que también hoy en día, que también ha sucedido otro debate, volvemos al tema de la inteligencia artificial, quizás hay ciertas como las carreras en sí como las tenemos pensadas quizás van a empezar también a desaparecer también, no sabemos en verdad. Pero yo creo que ahí volvemos al tema central de la orientación vocacional, el conocerme, el ver mi proyecto de vida y entender un poco cuáles son las herramientas que me entrega el medio y ahí tomar el mejor camino. Pero me quedo con lo que dijeron antes, el tema es que sepas información y que no tenga expectativas bajas. Yo creo que ahí es como el único miedo que yo tendría de que en verdad este joven sabe, tiene expectativas altas, ¿cierto? Conoció los distintos dentro de lo que se puede, si nunca vamos a tener toda la información, pero al final tomó esa decisión de manera consciente, autónoma e informada que nosotros decimos como fundación. eso. Súper. Bueno, ya estamos un poquito en el tiempo. La idea es que ya vayamos cerrando y con la Cota habíamos abierto la invitación al principio a que el próximo encuentro lo lleve alguien del grupo. Y ahí por interno nos escribió Patricio, no sé si todavía está conectado. Ahí está Patricio.
Y ahí está Patricio. Él se ofreció para llevar el próximo encuentro de esta comunidad de aprendizaje, este grupo de estudio. Y la idea es que puedan como compartir prácticas. Entonces, queríamos como invitar al resto del grupo si hay alguien más que le gustaría presentar con Patricio. Él tiene como hartas prácticas innovadoras a través del juego. No sé si Patricio quieres contar un poquito para ver si alguien se sube al carro. Sí, buenos días a todas y a todos. Sí, bueno, yo soy profesor, trabajo como orientador en un colegio y los últimos años me interesó esta idea como a partir de de necesidades didácticas de los estudiantes, de que la orientación sea también un proceso más atractivo. Me metí en el tema de los juegos y expuse en una instancia con colegas orientadores en Colombia acerca del rol del juego de mesa educativo en torno a las distintas dimensiones de la orientación. Y esa es mi propuesta. Voy a igual hablar con otros colegas que quizás puedan estar interesados, así que eso, si hay más personas interesadas en exponer, sería espectacular para hacer también trabajo en equipo, compartir, ¿verdad? Entonces, eso básicamente. Gracias, Patricio. Ahí está Javiera, Soledad. Sí, perdón, Soledad. Soledad, ¿estás con el micrófono apagado? Perdón. ¿Ahora sí se escucha? Sí. Hoy prendí la cámara para que Patricio vea cómo es mi oficina. Como puedes ver, llena de juegos. Más que oficina, no sé, parece una bodega. La Biblioteca. verdad es que comparto la idea tuya. Hoy en día tenemos que batallar mucho con el celular, con los chiquillos en el aula. Entonces, una manera distinta, novedosa, entretenida para ellos es justamente ver la orientación vocacional a través del juego, del aprendizaje basado en juego, a veces de la ludificación o en algunos casos de la gamificación, que hay algunas diferencias entre esos tres, ¿verdad? Eso, así que encantada de estar la próxima vez cuando Patricio comente su experiencia y poder aportar también con algunas que tengo yo. Súper. Entonces, bien, entonces tenemos tema para para el próximo encuentro y también tenemos panelistas, por decirlo de alguna manera. No sé, Cote, si dejamos en dos o vamos con alguien más. Yo quería ofrecer, pero cero lúdico. Sin, sin Voy a poner micrófono. pachantelería al tiro, cero lúdico. Yo empecé a hacer este semestre un taller piloto, que hacía rato que lo estaba dando vuelta y logré concretarlo a través de la opción que nos da el correo institucional de la aplicación Sites de Google, y logré hacer una mini quest, que es como una web quest, pero en un formato mucho más acotado que permite trabajarlo, por ejemplo, en una hora, un bloque de 90 minutos, en fin, y que para el estudiante hay que trabajarlo en la sala de computación, puede ser de A1, de A2, es bien flexible, pero para el estudiante aparece como una página web. Entonces, es toda una metodología de roles, ¿cierto? Asignación de tareas, pero también como queda disponible en Internet, las y los estudiantes pueden seguir avanzando después por su cuenta. Y están ahí, por ejemplo, las instituciones PASE, están los sitios que enlazan, ¿cierto?, a búsqueda de trabajo, que son búsquedas reales, están los sitios de instituciones de educación superior, de acceso a Mededuc, en fin. Entonces, me gustaría compartirlo, no sé si en esta instancia, tal vez Sí, en una donde hayan cosas como más de la línea más tecnológica, como quieran, pero es compartirlo. Como es un piloto, ¿cierto? En algunos colegios funciona muy bien, en otros más o menos, es súper relativo. Lo vamos a probar también con el equipo después para que hagan más retroalimentación. Sería súper interesante verlo, probarlo, mostrarlo en un grupo como este y recibir toda la retroalimentación que quieran. Me gustaría tener esa opción. No sé si con ellos o más adelante, cuando se pueda. sí, Gracias por el espacio. podría ser ambas posibilidades, o sea, podríamos sumarlo ahora o hacer otro encuentro tal vez centrado en la tecnología, que no es menor, y ahora con todo lo que es la inteligencia artificial,
y el rol dentro de la orientación vocacional tal vez podría ser interesante. ¿Cómo lo ves, Cote? De repente hacemos este y el próximo centrado en tecnología, ¿les parece? Sería Como muy grupo bueno, en general, ¿sí? sería buenísimo. Y ahí hacemos Hoy, de entonces, hecho, acabo de crear, ahí lo comparto, un pequeño Excel con la fecha, el tema, quienes han expuesto y vamos a ir dejando también el link a las grabaciones de YouTube. Y también ahí, Paula y Vale, les pido si ustedes pueden recopilar lo del Menti. Yo estoy copiando el chat porque creo que la verdad que hubo aportes muy valiosos y podemos, ayudados ojalá por la inteligencia artificial, sistematizar un pequeño resumen o minuta de los temas que emergieron a lo largo de esta conversación. Sí, no hay sí, yo, problema, se lo eh, envío. Soledad y Yorka, si pueden enviarnos sus contactos para después poder organizar las nuevas sesiones. Puede ser interno o aquí mismo en el chat. Ah, Quieren por interno también podemos el teléfono, el mail, ya, ahí está el mail. Súper. Y el mail de Soledad necesitamos. Y ahí ya con eso podemos organizar. Súper. gracias, Soledad. Ahí están. Ahí están los dos. Ya, genial. Súper, entonces con la Cote los vamos a contactar para poder organizar bien entonces los próximos 2 encuentros. ¿Sí? De ahí vamos a ir viendo si es que podemos tener a alguien más que se sume al tema de la tecnología, que es tan interesante también y que tenemos que incorporarlo también, ¿no? Porque si no nos vamos quedando atrás y nos va ganando. Así que eso, bueno, muchas gracias por la participación, gracias Vale, gracias Paula por la presentación y por instalar el tema. Realmente súper interesante, creo que igual quedamos con hartos temas que da como para muchos encuentros. Tal vez más adelante podemos abrir otro espacio con este tema también, ¿no es cierto? Y con todo lo que se levantó en el encuentro de hoy, porque dan ganas de hacer como doble clic en muchos de esos temas, ¿no? Así que, bueno, eso, muchas gracias. No sé si Cote quieres decir algo para cerrar o... No, simplemente agradecida bueno, del interés que ha generado el espacio, de la motivación, de la participación, porque la verdad que yo creo que todos aprendemos. Ujú. Y lo otro que estamos viendo, fecha tentativa, después lo vamos a socializar también para que sepa Sole que habíamos hablado del 23 de julio, que es miércoles también, ¿ya? Así como para que vayan teniendo, reservar la fecha. Y ahí les vamos a ir contando más detalles, ¿ya? Al respecto. Así que gracias, muchas gracias. Que les vaya bien, que tengan excelente resto de semana. Muchas Chao, gracias por la gracias. invitación. Que estén muy Chao, bien. que Que estén estén muy muy bien. bien. Muchas gracias. Chao, Chao. chao. Gracias. Ay, foto, si pueden Ay, abrir foto, cámara, foto, foto. podríamos sacar la Igual saqué foto. una foto antes, pero cuando Ah, estábamos ya, con las presentando. Porque ahora camaritas, si puede el resto, la invitamos a prender las Eso, camaritas para la foto antes que se vayan. eso sería genial. los que quedamos. No importa el desorden o lo que hay atrás. Ahí la mandamos al grupo general para motivar. Por ahí, ay, si Javi, tú me puedes ayudar, porque hay algunas que como que no, yo creo que es un problema en mi computadora, así que Sí, yo saqué ahí una foto, yo lo veo. A ver, pero creo que se ven todos los que, varios oradores. Ya, ahí está. creo que hay un... Sonrían. Súper, ahora sí, tenemos el registro ya. Muchas gracias, que tengan buen día. Chao, que estén muy bien. Chao. Gracias, chao.